Fue el 3 de agosto de 1492 cuando las tres naves partieron del Cabo de Palos hacia las Islas Canarias para aprovisionarse en esa aventura que creían ellos de llegar a las Indias. 3 días después salían de Canarias con intención de llegar a la India y comenzaron a atravesar el Atlántico. Llevaban ya más de un mes y casi 10 días. El 14 de septiembre, los marineros de la Niña dijeron que habían visto 2 aves y se llenaron de esperanza. Parecía que estaban ya llegando, pero no era verdad. 2 días después entraron en el mar de los Sargazos, que sabéis que es una zona del Atlántico que está poblada de algas y que probablemente ahí es donde hubieran podido descansar las aves aquellas, pero no llegaban. Habían pasado más de 5.000 kilómetros, llevaban un mes y pico navegando y no llegaban a ningún lado. El 1 de octubre, después de 2 meses, la comida se pudría, el olor en las bodegas era tan fuerte que los marineros directamente dormían al aire libre porque no se aguantaba. El 6 de octubre, Pinzón le pidió a Colón que cambiara el rumbo, que empezara a navegar hacia el suroeste, pero él se negó. 2 días después rectificó. El 10 de octubre algunos marineros estaban muy enfermos, comenzaban a correr peligro la vida. El 12 de octubre de 1492, un marinero de la nave llamada Pinta, Rodrigo de Triana, por fin avistó tierra y llegaron a una isla, la primera isla del continente americano, que Colón bautizó como San Salvador. La segunda isla se bautizaría como Concepción. La primera dedicada a Cristo, la segunda dedicada a la Madre de Cristo. Sería un sacerdote, el padre Pedro de Arenas, el que celebró la primera misa en las tierras americanas. Por primera vez Jesucristo venía a estar con los hombres y las mujeres de aquel inmenso continente que todavía apenas se acababa de descubrir. Luego vendrían otros sacerdotes, al principio algunos frailes desanimados porque no había forma de entenderse con tantos dialectos, había que unificar de alguna forma. Luego llegaron 12 franciscanos que llamaron los apóstoles franciscanos a evangelizar todas aquellas tierras. Los mercedarios fundaron en Perú el primero de los conventos y 30 años después nació esta niña preciosa, Rosa, Santa Rosa de Lima, que vivió con una vida entregadísima al servicio de los demás. Fue confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo, un obispo santísimo que hubo en Lima, y dicen que conoció a Fray Escoba, San Martín de Porres, que también había nacido en Lima. Comenzaban a aflorar los frutos de santidad en las tierras americanas. Y la Virgen María, igual que hizo con Santiago en Zaragoza, estaba apoyando con su presencia la evangelización, como había hecho en Zaragoza para la evangelización de España, pues así estaba haciendo en el nuevo continente para la evangelización de todos los países de América. De 1000 maneras distintas, consolando el corazón de aquellos evangelizadores, poniendo deseos de paz y de concordia en los pueblos indígenas, animando a la fundación de las universidades, de los hospitales, también guiando a través sobre todo de los teólogos de la Universidad de Salamanca las decisiones de Isabel la Católica, que iba estableciendo leyes de Indias para abolir la esclavitud, para reconocer el derecho a la propiedad privada, para muchas cosas que tenían que hacerse en medio de dificultades y de abusos que tantas veces había. Y muy especialmente María, nuestra Madre, estuvo apoyando la evangelización, interviniendo de manera muy directa a través de la Virgen de Guadalupe, de las apariciones a San Juan Diego en la Ciudad de México, de un chaval que ni siquiera estaba bautizado, un catecúmeno, San Juan Diego. La Virgen María está apoyando la evangelización porque ella misma se está apoyando en Cristo, que es aquel que es verdaderamente la columna. Hay un salmo precioso, el Salmo 17, que hace una enumeración que va describiendo la fortaleza de Cristo. Dice el Salmo: tú, Señor, eres mi confianza,
mi roca, mi riqueza. Tú eres mi baluarte, mi auxilio, mi libertador, fuerza mía, refugio mío, mi fuerza salvadora. O sea, Cristo es la roca, lo estable, lo eterno, lo firme. Por eso la fe siempre se ha representado como un ancla, porque la fe en medio de las tempestades de la vida, en medio de las mareas, en medio de las tormentas, nos permite profundizar hasta tocar la roca, hasta tocar lo eterno. Nuestra madre es fuerte porque está sobre el pilar, porque está sobre Cristo y Él la sostiene a ella. Lo misterioso es que ella también le sostuvo a Él en el camino de la cruz y al pie de la cruz. Cristo es la roca, Cristo es la columna. Nuestra madre sobre la columna está apoyando y está fortaleciendo a los cristianos en la evangelización y en su vida cristiana. Hoy tenemos las dos imágenes juntas, la Virgen del Pilar, el Señor de los Milagros. Esta imagen que se encuentra en Lima, el original, pintada en 1651 por un esclavo y venerada al principio de manera muy discreta, hasta el gran terremoto de 1655 que destruyó todas las casas, todas las iglesias de Lima, pero curiosamente la pared donde estaba pintado el Cristo no se derrumbó. Allí comenzó a venerarse esta imagen cada vez más. Tanta gente que los obispos se preocuparon y que incluso pensaron que estaba mal y que aquello podía ser un desorden. Hasta decidieron borrar la imagen. 3 hombres acudieron una mañana para borrar la imagen del Señor de los Milagros. El primero subió con una escalera y empezó a temblar al subir, se tuvo que bajar. El segundo subió y cuando estaba enfrente de la imagen, con la brocha y la pintura, dice que algo le pasó que no podía. El tercero, ya más decidido, un soldado fornido y experimentado, subió y cuando estaba a punto de empezar a borrar la imagen, dice que la imagen comenzó a resplandecer con una belleza tremenda, que la corona se empezó a volver verde, con un deslumbrante como de zafiro, y se tuvo que bajar. Finalmente se aprobó el culto a la imagen del Señor de los Milagros y se erigió una ermita nueva. Una ermita que también sería completamente derruida a consecuencia del segundo gran terremoto en 1687, que volvió a destruir todas las casas excepto la pared donde estaba el Cristo, el Señor de los Milagros. Cristo no se cae. Esta es la idea. Cristo es la columna, Cristo es lo firme, lo estable. Los primeros cristianos tenían una frase para describir esta solidez. San Pablo había escrito en las cartas: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es eterno, ipse et in secula, el mismo para todos los siglos. Y ellos decían, los primeros cristianos decían, crux start dum volvitur orbis. Mientras el mundo da vueltas, mientras el mundo cambia, mientras el mundo gira y gira últimamente alocadamente, la cruz stat, la cruz permanece. Jesucristo es estable, es firme. Por eso sobre Él se aparece la Virgen, sobre la columna. Por eso sobre Él se edifica la iglesia. Por eso sobre Él encontramos nosotros mismos nuestra fuerza, nuestra estabilidad, nuestra solidez. Cristo no se cae. Contamos con Cristo para edificar nuestra casa. El Señor lo había dicho. Dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica es como el hombre sensato que edifica su casa sobre la roca, que cuando cae la lluvia, que cuando salen los ríos, que cuando los vientos golpean contra la casa, no se cae porque está edificada sobre roca. Y sin embargo, si quitamos a Cristo de nuestra vida, si quitamos a Cristo de nuestras familias, si quitamos a Cristo de nuestras leyes, si quitamos a Cristo de nuestra sociedad, de repente nos quedamos sin cimientos y sin cimientos comenzamos a tambalearnos, comenzamos a caernos. Una familia donde no está Cristo es una familia que muy fácilmente se va a dividir. Un matrimonio donde no está Cristo es un matrimonio que difícilmente va a perseverar. Una educación donde no está Cristo es una educación de los niños en debilidad. Una sociedad donde no está Cristo queda a merced de los caprichos de unos, de las modas de otro, de los intereses de los de más allá. Por eso yo, sinceramente, cuando veo que hay a veces ese discurso en el que algunos, sobre todo algunos políticos o dignatarios, tratan como de romper
con la tradición católica de sus países en Latinoamérica, pienso que no es con España con el que tienen problemas. Con quien tiene problemas es con Cristo. Y el gran problema que pueden tener algunos con Cristo es que una sociedad donde está Cristo no es manipulable. Y si a mí me interesa manipular una sociedad, quito a Cristo. Entonces es como un barco sin ancla. Sin el ancla queda a merced de las modas, de las ideologías, de los caprichos, de los intereses. Miramos a la Virgen y ella se aparece sobre la columna, sobre Cristo, que no se cae, que queda en pie como el Señor de los milagros. Y hacemos para nosotros propósito de permanecer junto a Cristo para encontrar en Él la fortaleza que no tenemos, pero que necesitamos para sacar adelante nuestras familias, para edificar nuestro país, para vivir en paz y en caridad. Y rezamos para que España, para que todos los pueblos de Hispanoamérica se vuelvan a abrazar a Jesucristo, en quien encuentran la estabilidad de lo eterno, la roca que es Cristo, que es nuestro Señor. María nos dio un ejemplo muy grande, apareciéndose en el pilar. Por eso algunos que llevamos, ¿verdad?, la medida del pilar, lo que llevamos es una imagen de la Virgen sobre la roca que es Cristo. Que nuestra Madre nos ayude a permanecer cimentados en su Hijo para permanecer estables y firmes en la verdad de nuestro Señor. Que así sea.